Bueno, muy buenos días, me presento, mi nombre es Oscar Vera y hoy quisiera hablarles en primera instancia sobre lo que es la teoría sistémica familiar. ¿Listo? La teoría sistémica familiar es un enfoque psicológico que se basa en ver a la familia como si fuera una especie de sistema. ¿Listo? Ustedes saben que los sistemas poseen subsistemas y que a su vez estos subsistemas actúan como una especie de engranaje que tienden a tener una retroalimentación sobre, pues, bueno, una influencia a la par de una retroalimentación sobre los demás subsistemas. Dicho de otra forma, cuando estamos hablando de la teoría sistémica familiar, nos referimos a un enfoque que define a la familia sobre un concepto muy similar a los sistemas, en donde cada miembro de la familia pues ejerce cierta influencia y se desarrolla de forma recíproca con referente, digamos, al contexto, bueno, al contexto psicosocial vigente pues en el núcleo familiar. Dicho lo anterior, en lo que se refiere al enfoque sistémico, este ve su nacimiento, bueno, al menos desde mi perspectiva, con el nacimiento de Frida von Reichmann. ¿Listo? Reichmann fue una psiquiatra y psicoanalista alemana que nació en 1889 y que se destaca por dos cosas. Primero, por ser una de las primeras autoras o primeras profesionales en tratar lo que es el tema de la esquizofrenia, ¿sí? Aparte de esto, ella dio los primeros aportes en lo referente al cómo una falencia de alguno de los miembros puede afectar a los demás. Dicho de otra forma, cuando digamos, por ejemplo, un paciente o un miembro de la familia pues tiene, digamos, alguna enfermedad o algún trastorno, ya sea pues ligado a la salud o psicológico, pues esto pues obviamente suele impactar sobre los demás miembros de la familia y este impacto pues genera una influencia pues negativa, por decirlo de algún modo, ya que pues va a generar, digamos, una carga anímica significativamente importante. Luego de esto pasamos a 1901 con el nacimiento de Milton Erickson. Milton Erickson fue un psicólogo que destacó de manera notable por ser uno de los primeros autores en implementar lo que es la terapia hipnótica. Esto obviamente para tratar a personas con esquizofrenia, pero de igual forma también dio los primeros indicios para aplicar, digamos, la hipnosis al enfoque del psicoanálisis. Luego de esto, en 1902, vemos el nacimiento de dos autores pues, que tienen gran peso, que son Erik Erikson y John Rosen. ¿Listo? Con referente a Erik Erikson, como bien es sabido, pues él es un psicólogo y un psicoanalista pues, de origen judío, que es conocido principalmente por sus aportes ligados a la teoría del desarrollo psicosocial. ¿Sí? Esta teoría se basa en que el individuo a lo largo de su desarrollo tiene que quemar 8 etapas. Estas etapas pues suelen estar ligadas pues, bueno, representan ciertas dualidades. Dualidades en cuanto al ámbito sexual, en cuanto al ámbito emocional, en cuanto al ámbito familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando la persona pues quema estas 8 etapas, pues ya se puede decir que es una persona pues plenamente desarrollada. ¿Listo? Ahora bien, con referente a John Rosen, este es un autor que destaca por ser el creador del psicoanálisis directo. El psicoanálisis directo pues es un método psicoterapéutico, que se utilizó pues para tratar a pacientes con esquizofrenias, que se basa en encontrar, digamos, el significado simbólico de las alucinaciones, los delirios y los movimientos estereotipados que presentan pues esta clase de pacientes. ¿Listo? Luego de esto nos vamos a 1904 con el nacimiento de Gregory Bateson. Gregory Bateson, a diferencia pues de los demás autores que pues sí, o sea, tienen gran relevancia, pero Bateson pues llega a otro nivel. ¿Listo? Porque este señor fue en primera instancia un antropólogo y un científico social que destaca por ser el creador, o bueno, fue quien expuso la teoría del doble vínculo, ¿sí? La teoría del doble vínculo se basa en explicar, pues bueno, este también trató pues lo que es la esquizofrenia y
bueno, no solamente la esquizofrenia como tal, sino digamos los trastornos mentales, pero este señor explicó que todas las características de dichos trastornos están asociados con patrones de comunicación familiares significativamente inadecuados. Aparte de esto, Bateson creó pues un nuevo modelo experimental que se basó en conjugar la neurolingüística con la psicolingüística. Todo esto buscando, digamos, una meta, que es la de formular una teoría sistémica de la comunicación y poder ser utilizada para crear digamos, una clínica sistémica. Dicho otra cosa, este señor fue uno de los precursores o pioneros de la teoría sistémica tradicional, ¿vale? Luego de esto nos vamos a 1908 con uno de los principales pioneros en lo referente, digamos, a la teoría sistémica familiar, que es el señor Nathan Ackerman. Nathan Ackerman pues fue un psiquiatra y psicoanalista estadounidense que, como lo dije anteriormente, es uno de los principales precursores de la teoría sistémica familiar. Esto debido a que el señor en primera instancia nos presentó los conceptos de intrapsíquico e intrapersonal. Y este señor, en base a estos dos conceptos, considera que los conflictos interpersonales preceden a los conflictos intrapsíquicos. Dicho de otra forma, este señor nos expone que es el entorno familiar en que influye, digamos, en el modo en el que las personas pues adoptan ciertas conductas, ya sean positivas o ya sean negativas. ¿Listo? De igual forma, pues este autor expone que toda sintomatología, pues ya sean, digamos, de trastornos, bueno, ya sean, digamos, de falencias conductuales o ya plano trastornos mentales, también se deben, digamos, a estructuras pues familiares disfuncionales. ¿Listo? Por último, llegamos a 1913 con el nacimiento de Murray Bowen. Murray Bowen, pues si bien no es un psicólogo como tal, pero fue un médico estadounidense que destacó principalmente por sus planteamientos en los que expone que un individuo solo puede explicarse tomando en cuenta su contexto familiar, ¿sí? Es decir, el individuo en cuestión es construido a través de su núcleo familiar, y con esto obviamente retoma lo que expone el señor Ackerman, pero aparte de esto, Bowen nos dice que un individuo en dicho contexto y en base, digamos, al contexto de su familia, estaría compartiendo un mismo modo de interactuar con la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el individuo en cuestión tiende a tener la misma perspectiva que poseen todos los miembros de su núcleo familiar. Muy buenas, mi nombre es Carolyn Quintero y le voy a explicar un poco sobre las fechas de la línea del tiempo, desde el año 1913 hasta el año 1923. Comenzamos con la primera fecha, que es el año 1913, con el nacimiento de John Belli y Mara Servini. John fue un profesor y profesor psicólogo de la Universidad de Graz. Él fue uno de los primeros pioneros en experimentar la terapia familiar y la realizó con una familia que tenían un adolescente agresivo. Como segundo, Mara fue una adolescente, fue una psiquiatra y fundadora con el enfoque sistemático. Como segunda fecha, tenemos en el año 1920 con el nacimiento de Don Jansson. Jansson, él fue uno de los principales pioneros psiquiatra estadounidense que a los finales del año 1960 formó parte de los avances sobre la comunicación humana. Como tercera fecha tenemos en el año 1921 con el nacimiento de Salvador Minucci. Salvador Minucci fue uno de los gran pediatras argentinos que fue el creador de la terapia familiar estructural.
Ese fue mayormente su enfoque. También en ese año, Paul Watzlawick nació y él fue un gran filósofo con nacionalidad estadounidense. Él también fue uno de los principales en la teoría de la comunicación humana, dio su aporte para la comunicación humana y también para el constructivismo familiar. Más de eso, hizo parte para la terapia sistemática. Como casi para finalizar, tenemos las siguientes fechas, que es en el año 1923, con el nacimiento de Lyman Winney, que fue él fue un psiquiatra y psicólogo que su mayor parte en toda su trayectoria, su interés fue para las personas que tenían esquizofrenia y que ese era como que mayormente su problema. También en ese mismo año nació Jane Wheeler. Él fue uno de los principales figuras en fundar la terapia breve en general. Esa terapia breve en general tenía un gran objetivo, que era identificar el problema que se estaba presentando en la familia. Más de eso, también ellos tenían como objetivo fijar una meta en la trayectoria de ese problema. También de eso era identificar el por qué, el para qué y cómo sucedieron el problema. Muchas gracias, lo dejo con mi siguiente compañero. En 1930, Bateson y Med desarrollaron los primeros conceptos ligados a la teoría sistémica, estos cuales expresan la interdependencia, la jerarquía, la organización y el concepto de lo que vendría siendo familia. Es decir, le dan un concepto, un significado a lo que es la familia y cómo va estructurada esta. En 1939, debido al auge de la Segunda Guerra Mundial, muchos autores comenzaron a estudiar las diversas influencias de la eventualidad de historia y el género del núcleo familiar. En 1942 fue el nacimiento de Maurice Andolfi. ¿Quién es este? Fue un psiquiatra infantil que destaca por ser uno de los pioneros de la terapia familiar en Europa. En 1949 hablaremos de Frida Frau Reichmann, acuña el término madre esquizofrenógena, que prácticamente habla de una madre esquizofrénica o una madre que puede ser una gran influencia en lo que vendrían siendo afecciones de los niños. Bowen expone múltiples teorías familiares, entre las que destacan la influencia de la familia de origen y el papel de la madre en el desarrollo cognitivo del individuo. Esto va ligado a lo que dice Frida. Esto fue en 1950 por Bowen. Berta Lanfey, mediante su obra en 1951, Las generalidades de la teoría sistémica, pudo fundamentar la teoría sistémica a la par del concepto de la homeostasis familiar. En 1951, John Beale visitó Londres a John Sutherland, director de la Tavistock Clinic, con quien discutió los trabajos de Bowlby. Beale entendió que lo que Bowlby hacía eran tratamientos conjuntos de la familia, en lugar de ver a estas de vez en cuando para conseguir que interfirieran lo menos posible en el tratamiento individual del paciente. Le pareció una buena idea y a su vuelta a Estados Unidos comenzó a entrevistar o a tratar familias, lo que esto al parecer con excelentes resultados. En 1953, John Rosen dedica al término un capítulo de su libro Análisis Directo, llamado La Madre Perversa. Este autor va a tener gran influencia en el desarrollo de la terapia familiar al plantear dentro del psicoanálisis no solo los aspectos intrapsíquicos, sino también los aspectos interrelacionales de la relación materno-filial. Lyman White, en 1954,
también psiquiatra y psicoanalista, inicia en 1954 en un programa de investigación a largo plazo sobre la familia de pacientes esquizofrénicos que se plasma en el trabajo pseudo-mutualidad en las relaciones familiares de los esquizofrénicos. White y entre otros hablaron sobre esto. Milton Erickson fue destacado psicoterapeuta y hipnoterapeuta que desarrolló muchas técnicas innovadoras en sus prácticas, incluyendo las técnicas paradójicas. Si bien Erickson fue un pionero en la terapia familiar estratégica y que su trabajo en este campo comenzó en la década de 1950, pero no necesariamente en 1957. Sus enfoques terapéuticos que incluían la terapia familiar y las técnicas paradójicas tuvieron un impacto significativo en la psicología y en la terapia. En 1957, Nathan Ackerman, psiquiatra y psicoanalista estadounidense, uno de los pioneros más importantes del campo de la terapia familiar, comenzó a trabajar con familias como complemento de su trabajo como psiquiatra infantil y fundó el primer servicio de atención familiar. En 1959, la Escuela de Palo Alto, esta se refiere a un grupo de psicólogos y teóricos de la comunicación que trabajaron en la Universidad de Stanford en la década de 1950. Esta escuela se centró en el estudio de la comunicación humana y la teoría de sistemas. Algunos de los principales miembros de esta escuela fueron Gregory Bateson, Don Jackson, Jay Harley y John Wackland, entre otros. Su enfoque en la comunicación y los sistemas influenció, como quien dice, al desarrollo de la terapia familiar y la terapia breve estratégica. En 1960, Bateson pudo desarrollar el concepto de esquizoidea y una teoría que expone que la identidad se desarrolla en base a la interacción e influencia de muchos factores intrínsecos y extrínsecos. También en 1960, Nathan Ackerman fundó en Nueva York la Family Institute, que tras su muerte adoptó su nombre y hasta la fecha ha sido uno de los principales focos de expresión de la teoría de la terapia familiar. En 1961, Jackson acuerda con Ackerman que MRI junto con el Family Institute financian una publicación en la terapia familiar, naciendo Family Process, cuyo primer editor fue Haley. También en 1961, John Bell publica Family Growth Therapy, que constituyó una de las bases del desarrollo de la terapia familiar en Estados Unidos. Se le considera como uno de los funcionadores de la terapia familiar, grupo familiar, comunidad de tratamiento. En 1967, la escuela de Milan comienza su andadura cuando Mara Servini toma la drástica decisión de terminar para siempre con la terapia individual y fundar el Centro para el Estudio de la Familia. Y por último, en 1970, Watson Lance expuso varios postulados en donde explicaba el concepto de comunicación y sus distintos mecanismos verbales en su ámbito familiar. Bueno, mi nombre es Etsi y yo finalizaré nuestra línea de tiempo hablando de Mauricio Andolfi, quien fue el autor o uno de los partícipes más relevantes dentro de la creación de la Escuela Estructural de Roma, que es nuestro tema correspondiente, y sus hitos y cuáles fueron los aportes que dio a la teoría sistémica familiar. Comenzaré hablando de 1970, cuando Mauricio Andolfi, el anteriormente mencionado, junto a Mara Palazzoli, hicieron como una unión y comenzaron a dar lo que fue las primeras terapias familiares en Europa. Esto se realizó en el año 1970 y en base a esto se fue fundamentando, conceptualizando más el término y se impulsó a lo que fue la creación de la escuela estructural dentro de Roma. Bueno, dentro de sus otros aportes también tiene la conceptualización de las prescripciones.
Dentro de esto se encuentran tres: la directa, la paradójica y la estructural. Dentro de la directa encontramos que es recomendada más que todo a parejas y a personas que sigan o respondan bien a ciertos tratamientos que requieran de recomendaciones de un especialista, y que las lleven como a el orden, no como que si me da la gana, si esto, si no, que tiene que ser de esta manera. La paradójica presenta una nueva percepción del problema, tratando de erradicar o suspender la sucesión de la sintomatología causada dentro de la familia o el núcleo como tal, a base del problema. Y la estructural busca cambiar más que todo la interacción que hay dentro de los sistemas para poder erradicar el problema en sí. Y dentro de esta busca crear lo que es la conducta, las emociones, la relación y la comunicación dentro del sistema, o buscar cada uno de estos. Seguimos con el mito, que es el relato de cada uno y cómo ve el problema cada uno desde su perspectiva. La metacomunicación, que son como las señales que hay cuando se están expresando o están hablando, y la metacognición, que es la manera o las estrategias que tiene el terapeuta como tal para buscarle una solución a cada problema que la familia nos está expresando. Y por último tenemos lo que son los postulados, que nos explican que tenemos que tener la familia como un núcleo de observación. Segundo, que a los niños se les tiene que dar como una prioridad, y ellos son la matriz del núcleo familiar, o sea que son los primeros que se entrevistan, a los que se les llega, se interactúa con ellos, y después sí al resto de los integrantes dentro del mismo núcleo. Tercero, que el psicólogo no tiene que ser neutralizador dentro del mismo, y que se tienen que tomar 3 generaciones anteriores para poder llevar a la observación de la misma. Muchas gracias.